Y a mi lado está mi compañera que se va a presentar. Hola, yo soy Carolina Araya, soy psicóloga, también del programa de atención, protección y reparación en violencia contra las mujeres en el área del mismo nombre en Sarnamé. Nos gustaría Paula, como acotación, cada vez que ustedes lo hablen, si desean hablar, lo ideal es que se ganen al centro de la cámara, por decirlo de alguna manera, porque si no, no se escucha el micrófono bien. ¿no han escuchado hasta ahora o nada? No, sí, te estábamos escuchando, pero justo cuando empezaste a hablar ahora, hace poquito, te empezaste a alejar y ahí no se escuchó lo que decías, por eso te interrumpí, pero se había escuchado lo otro que dije. Ya. Lo último que dije fue que nos gustaría conocerles, saber dónde trabajan, a qué se dedican y qué les ha parecido hasta ahora el curso. Como quieran, de manera voluntaria, en el orden que quieran. Sí, por supuesto, el que desee presentarse primero, no sé si Cecilia nos podrá decir algo, ya que fue de las primeras que se conectó. Vamos a dar el... Espérame, te voy a dar el micrófono, que a veces se pone lenta la cosa. O intenta tú desbloquear tu micrófono, Cecilia. Ahí sí. Sí, ahora sí. Hola, soy Cecilia Houston. Yo trabajo en Banco Estado hace hartos años y estoy a cargo soy la jefa de desarrollo organizacional del banco a nivel central. Y llevo un rato trabajando los temas de género en el banco. Y en este último cambio de gobierno hemos tenido que ir acomodando algunas temáticas y algunos énfasis sobre los cuales estamos trabajando. El curso en general ha sido realmente de un contenido súper profundo. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo del tema. Creía que sabía algunas cosas, pero la verdad es que no sabía nada, y así que lo agradezco. Sin embargo, yo le he comentado a mi tutora a través de la página que considero que el detalle de las preguntas en el ámbito, por ejemplo, de la evaluación, a mí no me parece como el momento para hacerlo. O sea, yo no soy abogado. Sé, entiendo, debo comprender el contexto, saber la derivación, todas las cosas, pero el detalle para mí ha sido un extremo, por la cantidad de pega que tenemos todos, la época del año y tal. Ha sido todo un tema, porque es súper complejo, digamos, no, son una cantidad de detalles brutales. Pero sí creo que es súper importante hacerlo. O sea, yo creo que esto debería hacerlo todo el mundo que trabaja con personas, y estoy tratando ahí de conquistarme al colegio de mi hija para hablar de violencia en el colegio. Qué bueno, muchas gracias, Cecilia. Vamos a anotar lo que nos estás diciendo, porque independientemente de que nosotras no somos... ¿Sabes que te corre y no se escucha nada? Ahí yo estoy lo más cerca que puedo, ya no sé si será un tema del audio o me escuchan bien. Ahí se escucha bien, lo que pasa es que, claro, si ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero si te alejas y te vas como a una orilla de la cámara, ahí se pierde como el Lo que audio. pasa es que no sé si no tenemos como muchas opciones de espacio, pero ahí... Sí, no, sí, ahí se escucha bien. Cuando se echan para atrás. Ya. Lo que... Paola, discúlpame, no. Otra vez se volvió como a ir el... Entonces no es mi posición porque estoy en la misma posición. O claro, lo que podrían hacer de repente sería como girar la cámara hacia ti y que tú quedes al centro de la cámara o que se gane una, y así tendrían que ir haciéndolo para que no se pierda el audio. ¿Ahí se escucha? Se escucha perfecto así. Ya, entonces vamos a hacerlo así, vamos a ir rotando el computador. Claro. No sé si alguien más se quiere presentar. Sí. De hecho, hay personas que no tienen audio y que están solo por el chat. Entonces, en ese caso, Miguel va a leer lo que escriben, ¿ya? Exacto. Mientras alguien se decide a presentarse, yo por mientras voy a leer la presentación de Vinca. Dice, ella escucha súper, mi nombre es Vinca, soy de enfermera de profesión, trabajo en la mina Chuquicamata y estamos trabajando fuertemente en la certificación de la norma chilena 3262
el curso me ha gustado mucho para ser un agente de cambio a la sociedad. Eso es lo que nos dice Vinca. ¿Alguien desearía compartir con nosotros algo, una palabra? ¿Yo? ¿Me escucha? No, no tengo tan claro. Bueno, aquí veo a Cecilia. Mi nombre es Solange Rivas, trabajo en el Ministerio del Trabajo. Y en relación con el curso, yo puedo notar que es un tema muy relevante para el Ministerio del Trabajo, con todo lo que eso implica. Así que en ese sentido es muy atingente, muy atinente la materia que estoy viendo en este caso en particular junto con nuestros colegas y compañeros de la oficina. Pero en síntesis quería hacer notar que me ha parecido tremendamente útil, un aprendizaje realmente. Si yo comparo la primera prueba con la última, hay un aprendizaje. Ahí concuerdo con Cecilia. Creo que ha habido preguntas cuya construcción no han sido del todo 100%, ¿cómo podríamos decir? Que a uno la dejen satisfecha. Pero todo puede mejorar, pero sí quiero hacer notar que concuerdo con cosas y concretas. De hecho, yo hice una consulta sobre una de las preguntas, la última prueba, en el control 7. Me pareció que ahí hay una construcción que se puede mejorar, pero gracias a que todas nos expresamos, si nos quedamos en silencio, a lo mejor el próximo sería lo mismo. Entonces, en ese sentido, por eso concuerdo con lo dicho por Cecilia, y sintetizo mis últimas palabras para decirles que ha sido una grata sorpresa también, en muchos aspectos, muy variados los temas y útiles en estos momentos. Creo que viene al callo con lo que mediáticamente uno está viendo, así que ha habido una buena unión entre lo que está en el ambiente de uno, en todo sentido, y el curso. Muchas gracias, Solange. Sí, podemos verificar si Sonia está escuchando ahora, que no escuchaba. Ahora escucha. Sí, agradecerles los aportes que hacen respecto a las pruebas. Nosotras en particular con Carolina no diseñamos pruebas, pero sí participamos de la elaboración del curso y posteriormente en estas clases, entonces podemos hacer llegar sus inquietudes. Así que estamos anotando porque siempre es bueno, ¿no es cierto?, escuchar a quienes están haciendo el curso, porque la experiencia de diseño es diferente a la de, digamos, del ejercicio ya de tomar un apunte y desarrollarlo luego, además, contestar pruebas respecto al mismo apunte. Así que todas las críticas, aportes, sugerencias son bienvenidas. Las vamos a llevar, de hecho, están anotadas. Hay otra persona que está presentando. Sí, o sea, es la misma presentación. No, claro. No es la misma. Señor Salazar, pero creo que él tiene micrófono, a ver si nos puede contar algo. Te leo lo mismo que dije. Sí. Prefiero escucharlo que yo leerlo. Por favor. Soy Hernán Salazar. Soy parte del equipo de... Hola, ¿cómo están todos? Soy parte del equipo de implantación de la norma chilena 3262 en la división Chuquicamata. Yo formo parte del equipo de género. Somos un equipo chiquitito, 4 personas. Bueno, el curso en general para nosotros ha sido un tremendo aporte, como digo ahí, aporte feroz para nuestro empeño en la certificación, que somos la penúltima división faltante de toda la corporación. Todos los contenidos tremendos, porque cada contenido a nosotros nos ha servido desde las distintas disciplinas que tenemos. Yo soy ingeniero comercial, la líder es asistente social, en fin. Entonces, a todos nos ha servido de una u otra forma. Nos ha costado un montón seguirlo porque hemos estado ausentes. Yo la primera parte la seguí desde el extranjero. Luego hemos estado con preauditorías, con un montón de procedimientos y procesos que nos han quitado mucho tiempo, pero hemos tratado de mantenernos en el curso. Mira, en síntesis, para nosotros ha sido un aporte gigantesco. Es lo único que te puedo comentar. Sí, qué bueno, Hernán, que lo puedan seguir donde quiera que se encuentren, porque es también un gran aporte de poder hacer cursos que están e-learning, que podemos quizás a lo mejor estar en otros espacios no laborales también siguiéndolo. Así que también recordarles que estas clases están siendo grabadas. Miguel, no sé si lo anunciaste en un comienzo. No. Necesitamos su autorización además para grabar. No pudimos grabar.
Claro, no, en realidad lo ideal de la clase es grabarla. Si alguien tiene algún problema con que se grabe, lo podemos detener, claro está, pero si no hay problema, esto después lo vamos a compartir con los otros usuarios que no pudieron conectarse. Así que bueno, eso era lo que tenía que informarle, pero iba a esperar a que se presentaran y después yo iba a dar esas instrucciones. ¿Alguien más desea continuar? Esto entonces, como les decía, está siendo grabado, así que de todas maneras puede ser seguido. Y nos interesa ver a lo mejor si alguien más escribe. Margarita está sin el micrófono, está con el micrófono apagado. Y Vinca y M. Caro también. Creo Sonia que, me parece... sí, vamos a probar con Sonia a ver si tiene su micrófono delante, creo que... Ahora creo que está abierto. Adelante, Sonia, te escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, me perdí un poco de todo el inicio, así que... No te preocupes, no hemos dicho nada relevante, estamos presentándonos en realidad. Bueno, yo soy Sonia Muñoz, soy jefa del área de gestión y desarrollo de las personas de la Subsecretaría del Trabajo. Particularmente me ha costado un poco mantenerme en los tiempos con el curso, por diversas razones, pero en sí siento que el curso ha ido abordando todas las temáticas que son muy pertinentes, ha profundizado en muchos aspectos que obviamente sirven para el trabajo diario, y hasta el momento contenta, sí, con la preocupación de que no he podido cumplir con todos los plazos conforme a lo que está estipulado. Sonia, respecto a lo que dices de los plazos, ¿tú consideras que debiesen ser más largos o están bien y han sido, digamos, como más relativos a tu trabajo, el problema de cumplirlos, o han sido cortos? Evaluando un poquito eso. En el tema de los controles siempre han dado la oportunidad de rendirlo en forma posterior, dando plazos adicionales, pero a pesar de esto siento que entre el foro, los controles es una carga a veces quizás un poco excesiva. Ya. Eso. Muchas gracias. A ustedes. Tengo una presentación de Margarita que no sé si tendrá micrófono, me da la impresión de que no, por algo me escribe. Dice: hola, mi nombre es Margarita Calfio Montalva, trabajo en CONADI Nacional. El curso es bueno, pero comparto que las pruebas han sido varias y muy detallistas. Se podría complementar con trabajo. Saludos. Lo que me preocupa es la bajada a la realidad, porque, por ejemplo, he conocido las casas de acogida de la región y la experiencia no ha sido positiva. Tampoco observo pertinencia cultural en las herramientas que se manejan. Falta mucho, nos dice también. Margarita, ¿de qué región eres? Margarita, ¿tiene micrófono? Hola. Hola, sí, se escucha. Ah, qué bueno, de la 9ª, Araucanía. Perfecto. Ya. Bueno, no sé si desea añadir algo más de lo que yo dije, porque no sabía que tenía micrófono. No, eso básicamente ha sido bueno el curso, pero mucha prueba y poco tiempo. Uno podía también ver trabajo, hacer algún trabajo respecto a la temática, una hoja, 2 hojas. ¿Como ensayos? Claro, hacer un ensayo respecto a algo, o también con imágenes también. Hay distintas posibilidades, por eso. Yo igual voy atrasada, así que ha sido, porque es mucho trabajo, ¿no? Ya. Eso. Como muchas actividades y poco tiempo. Sí, así es. Gracias, Margarita. De nada. Marianela habló también, Miguel. Sí, Marianela nos entregó su presentación. Un poquito larga, pero me voy a tomar el tiempo de leerla. Dice: buenas tardes, mi nombre es Marianela Caro, me desempeño como trabajadora social en el Centro de Apoyo a Víctimas de Talca, del Programa de Apoyo a Víctimas. Nuestra labor está relacionada con el apoyo a las víctimas directas o indirectas de delitos violentos. Dentro de ellos atendemos delitos sexuales y femicidio, frustrado y consumado. Este curso ha sido un gran aporte a profundizar y complementar los conocimientos para apoyar la labor de trabajo con las personas que son usuarias de nuestros centros. El hecho de contar con información actualizada en esta temática ha sido de gran ayuda para contribuir de mejor manera al trabajo con víctimas. A pesar que no he cumplido con las evaluaciones en los plazos, valoro la oportunidad de rendir dicha evaluación en otra instancia.
Gracias por el material proporcionado, es de gran utilidad para mí y el equipo con el cual trabajo. Eso es lo que nos comenta Marianela Caro. Parece que nos falta Vinca y Mercedes. Vinca se presentó al principio, yo leí su presentación, nos estaría faltando Mercedes, voy a ver si es que su micrófono está operativo. Y si es que no, te invito, Mercedes, a que nos escriba en el chat y te podemos presentar. Hola. Ah, sí, tiene micrófono. No sé si hola. me escuchan. Se escucha perfecto, adelante. Hola. Sí, es que trataba mucho rato de comunicarme y no podía, no sabía dónde. No, cámara no tengo, pero sí micrófono. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha perfecto. Bueno, mi nombre es Mercedes Herrera, también trabajo acá en la división Chuquicamata, soy la líder de género, como decía recién Hernán. El curso lo he señalado en otras instancias, muy bueno. Nos ha ayudado muchísimo, como también decía Hernán, conceptos, algunos yo ya los manejaba porque de profesión soy asistente social, y acá estamos trabajando con la implementación de la norma, por lo tanto también tuvimos que hacer un procedimiento de violencia intrafamiliar, y en eso también tocamos el tema, digamos, ya específico de violencia contra la mujer. Así que contenta, como decía la otra también colega que habló por ahí, el material es muy bueno, se da las gracias por eso, no sé si hoy día ya es nuestro, por así decirlo, para usarlo en todas nuestras campañas, en todas nuestras actividades que tenemos. Porque como le insisto, lo encuentro muy bueno. También estoy atrasada con las pruebas porque nosotros estuvimos hasta esta semana, terminando toda la etapa de precertificación que le llamamos acá, de la norma chilena 3262, estamos terminando los últimos hitos esta semana, y de ahí unas merecidas vacaciones, por supuesto. Así que igual estamos un poquito, yo estoy atrasada en realidad, pero parece que ahí hay un periodo de repechaje que podría utilizarlo. Yo encantada con el curso. Muchas gracias, Mercedes. Se sumó Jonathan. Sí, se nos sumó Jonathan. Si es que no tiene micrófono, Jonathan, nos puede escribir y te presentamos. Creo que él sería el último que nos falta. Sí, de todas maneras, no sé si vas a dar algunas instrucciones generales antes que comencemos, sí, Miguel. Aproveche. Me gustaría decir las últimas palabritas y así ya después las dejo a ustedes. Bueno, lo que tenía que decir era el tema de la grabación. Al parecer a nadie le molesta que estemos grabando, ¿verdad? Eso es bueno porque así después podemos compartir esto con compañeros que no pudieron asistir. Bueno, como somos varias personas y como decía Mercedes que no sabía cómo hablar, era porque nosotros tenemos los micrófonos cerrados, ¿verdad? Entonces obviamente cuando alguien desea realizar una intervención, solamente ahí liberamos el micrófono para que no haya mucha interferencia, para que sea más fácil la comunicación. Entonces, existe un comando que me va a indicar a mí que ustedes desean hacer alguna intervención, que se encuentra en... Si ustedes van al menú inferior del programa, hay un botón que dice participantes, y si ustedes lo presionan, se le debería abrir en la parte izquierda una lista con todos los participantes, ¿verdad? Entonces, si ustedes pasan el mouse por encima de su nombre, debería aparecer una mano, un icono de una mano abierta que dice levantar la mano. Si ustedes lo aprietan, va a aparecer un icono en su pantalla que va a significar que desean hacer alguna intervención o que le habiliten el micrófono, ¿verdad? Entonces esa va a ser la manera, si gustan pueden probarlo, cómo se hace, se pone la manito, no sé si la encuentran, si alguien tiene dificultad de encontrarla, pero está en la parte de los participantes. Paola, de casualidad, ¿tú puedes levantar tu mano en el...? Ahí vi que Cecilia lo levantó. Margarita también, Hernán igual lo hizo. Perfecto, Marianela también. Esa es la función de esta manito. Me va a indicar a mí que a lo mejor ustedes tienen una duda, una consulta, y lo ideal es hacerlo en el momento adecuado para no perder el hilo de esta clase. Eso era lo que yo tenía que explicar. Paola, si tú quieres, puedes proceder con la clase. Sí, Jonathan se presenta, es enfermero matrón del Hospital del Cobre. Sí. Bienvenido, Jonathan, al menos nos escucha bien, eso es lo importante. Vamos a compartir con ustedes
una presentación para contextualizar. Hoy día vamos a repasar de alguna forma los módulos 3 y 4 a todo esto. Yo escuché que estamos más o menos como atrasados algunos, y algunas personas de las que están acá. Así que lo primero es saber, ¿los han leído? ¿El 3 y el 4? No, ahí se está sincerando Hernán, él no. ¿Los demás participantes han leído el módulo 3 y 4? Sí. Entonces tenemos como un grupo mixto de personas que han leído el módulo, algunas el 3 y no el 4, algunas ambos, y Hernán ninguna. No sé si alguien más. Pero bueno, la idea de esta clase no es pasarlos de manera completa, sino más bien repasar y quizás dar una idea contextual de lo que se tratan, y también aprovechar de aclarar dudas si las hubieran. Creemos que puede haber quedado de alguna de las materias alguna duda que podamos aclarar con Carolina, y también transmitir, como les dije en la primera parte, cualquier otra inquietud respecto del curso. Hasta ahora nos llevamos tarea para la casa con Carolina en cuanto a la devolución que debemos hacer respecto de la cantidad de pruebas, su plazo, el contenido, el detalle del contenido, los controles excesivos quizás, y poder cambiarlos por otra modalidad, como nos sugería Margarita, por trabajos, ensayos temáticos y la pertenencia cultural de los mismos. Así que ya con eso tenemos algunas cosas que hacer de evolución acá en la unidad, pero nosotros traíamos preparada una presentación del módulo 3 y 4. Yo no sé si acá hay algún abogado o abogada. Hay una abogada. Solange. ¿Quién es? Solange. Sí. Ya, porque el módulo 3 específico que tenemos para compartir está bastante, diría yo, específico, valga la redundancia. Entonces, ¿no es cierto? Solange asiente. Lo que implica que muchas veces, como decía Cecilia, yo no soy abogada, en realidad el detalle de tanto quizás no me sirva, pero yo creo que es importante quizás aterrizar aquello que sí podemos ocupar en la cotidianidad de nuestros trabajos, sobre todo cuando trabajamos con personas y que se pudiesen ver enfrentadas a alguna situación en la cual esa persona esté viviendo violencia y necesite ayuda, necesite compañía en este proceso de denuncia, el por lo menos saber los pasos a seguir y cómo la ley hoy día ampara las situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Les parece que lo veamos de ese modo? Entonces, el sector del módulo 3, con los aspectos jurídicos respecto a las herramientas de abordaje en violencia contra las mujeres, se aborda en un primer momento, y voy a saltarme acá algunas láminas que yo considero más específicas para llegar a aquello que yo considero más relevante y que tiene que ver con pero disculpa, es que un poquito, Carolina me está hablando, entonces necesito escucharla y ya, ahí sí. Lo que yo considero relevante contarles hoy día es que específicamente en legislación interna respecto a normas que hablan acerca de la violencia contra las mujeres, somos bastante jóvenes como país, aproximadamente en los años 90, cuando se comienzan a firmar los tratados internacionales y se empieza a definir lo que es la violencia contra las mujeres, es que nuestro país también toma medidas internas para poder prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es así como nos encontramos con dos tratados que son bastante relevantes y que se mencionan harto durante el curso, que son el CEDAW y la Convención Belém do Pará. Uno de ellos, que es la Convención Belém do Pará, es una convención interamericana y que por lo tanto la conceptualización que se hace de la violencia es bastante cercana a lo que vivimos en nuestro país. Especialmente rescatamos en este cuadro lo que la CEDAW habla respecto a la violencia contra la mujer y que la define como una forma de discriminación de derechos. O sea, específicamente
la violencia vendría a constituir una discriminación más en contra de las mujeres. Hay alguien que dice que no escucha, pero no sé si es la única persona que no escucha. Debe ser la única persona, porque yo al menos te escucho y los demás yo creo que igual te están escuchando. Ya. Voy a ver qué puedo hacer con él, tú sigue con la clase. Ya. Luego, es importante también conservar la conceptualización que hace la Convención de Belém do Pará, y que también ahí agrega otros ingredientes más a la definición de la violencia contra las mujeres, y que yo encuentro relevante, que saca del ámbito público la violencia que vivimos, privado, la violencia que vivimos las mujeres, para abordar quizás por primera vez en nuestros países la violencia contra las mujeres como hechos que también ocurren en el ámbito de lo público. ¿Recuerdan ustedes que hace no tantos años atrás hablábamos solo de violencia intrafamiliar? Y antes de eso de violencia doméstica, que era aún más acotado. O sea, antes de la intrafamiliar estuvo la doméstica era la que ocurría en la casa, ningún otro espacio. Y por lo tanto, no cabía pensar que pudiese ser ejercida por alguien que no fuese la pareja. Era aquella violencia machista y predominantemente intrafamiliar que ocurría al interior del hogar. Luego la intrafamiliar abre un poco la mirada, esto ocurre también con la ley 20.066, en abordar a la violencia contra las mujeres como algo que podía ocurrir también cuando otro integrante de la familia agredía a una de las personas también integrante de su núcleo o grupo familiar, o quien estaba bajo su cuidado. Y hoy ya podemos hablar de violencia contra las mujeres por el género, ¿no? No solamente por la relación de familia que tenemos con nuestro agresor. Y eso es ampliar la mirada y ver que es una violencia que ocurre direccionada por nuestro género y no solamente por la relación de familia que tenemos. Y eso también amplifica la mirada para buscar normativa, y no solamente normativa, sino que salidas y atención para las personas que están hoy día viviendo violencia en nuestro país, que son predominantemente mujeres, o mujeres nacidas como tales, que son las mujeres cis, o mujeres trans, que también por género, digamos, o por identidad de género, también son violentadas. Es así como también mirando la normativa podemos encontrar otras legislaciones que abordan la violencia contra las mujeres y que ayudan, digamos, a ir sancionando los hechos de violencia. Y acá tenemos hitos regionales y nacionales. Yo encuentro que esto es mucho, o sea, conocer toda esta normativa es casi impensado, ni siquiera para alguien que se dedica a la materia. Igual nos ayudamos de nuestros papelitos, no sabemos todas estas convenciones y consensos de memoria, entonces pedirles a ustedes que los memoricen o se los sepan todos sería una locura. Sin embargo, es como para mostrarles una foto panorámica de lo que en legislación internacional y luego la nacional que tenemos en nuestro país, ¿no? Y la antigüedad de cada una de ellas, para que vean que es real aquello que les comentamos de que nuestra legislación es bastante novedosa en cuanto a nueva. Y tenemos que las últimas leyes promulgadas en nuestro país respecto a violencia contra las mujeres dicen relación con las leyes que se publicaron el año pasado de maltrato habitual y la despenalización o interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Tenemos leyes anteriores como la del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que es bien poco conocida y que está dentro, digamos, de la normativa del Protocolo de Palermo que firma Chile respecto a estas materias. Y anterior a eso, la ley de femicidio, que vino a poner por primera vez en nuestro país un nombre específico a la muerte que se le da a las mujeres por razones de género, y específicamente en un contexto de pareja. Hoy día eso está siendo cuestionado, ¿no es cierto? Hoy día hemos levantado otra conversación al respecto y que está en el Parlamento y que dice relación con aquellas parejas que no conviven ni tienen hijos en común, que son lo que denominamos muchas veces pololos o relaciones de pareja sin convivencia. Porque cuando ocurre la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer por razones de género, pero en manos de alguien que ha sido su pareja un tiempo considerable, hoy día no es sancionado como femicidio.
Entonces, ahí tenemos harto que seguir avanzando en nuestra legislación, igual que como hoy lo ha hecho la Ley de Identidad de Género, ¿no es cierto?, que está también en su etapa final. Y anterior a la Ley de Femicidio, la Ley de Violencia Intrafamiliar, que es la más conocida de todas y que nos viene a otorgar un procedimiento tanto al interior de los tribunales de familia, como a ajustar el procedimiento penal cuando los delitos se cometen en un contexto de violencia que ocurre entre integrantes, como yo les decía, de una misma familia, o bien con personas que tenemos bajo nuestro cuidado, como son personas con capacidades diferentes, niños o niñas, y también personas de la tercera edad. Anterior a eso, bueno, teníamos la ley de 1994, que ya quedó en desuso por la promulgación de la ley 20.066, que es la de violencia intrafamiliar. Respecto a la ley 20.066, se aborda bastante en el curso, y se habla bastante de ella. Es recurrente encontrar una definición de violencia intrafamiliar respecto a esta ley, y también del procedimiento posterior a las denuncias que esta ley viene a aportar. Entonces, hablando de esta misma ley, contarles y comentarles que es una ley con un carácter bastante familista, como veníamos hablando, una ley marco, que sirve en general para los casos de violencia intrafamiliar, pero no es una ley que, como dicen muchas personas, beneficie solo a las mujeres. Porque a veces nos encontramos con ese discurso, pero esa ley es para las mujeres. Y no es así. La ley 20.066 tiene una característica especial que habla en general de los integrantes de la familia, no respecto a su género. Por lo tanto, no es una ley de género, o ley general de género, como en algún momento se ha hablado de que podamos como país promulgar una ley que sí aborde la violencia de género como tal, y no solamente aquella que ocurre al interior de la familia. Y lo que les decía en las láminas anteriores respecto de otras normativas que también aportan a sancionar la violencia contra las mujeres, como son el Código Penal, donde se tipifica el femicidio, la violencia sexual, los abusos, las violaciones, que como sabemos en Chile mayoritariamente ocurren en contra de mujeres. Con todo esto, no es que estemos dejando de lado el penalizar o el sancionar la violencia que ocurre en contra de los hombres. Sin embargo, hoy día al menos 7 personas de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Por lo tanto, es muy importante el que este tipo de violencia direccionada desaparezca en contra de las mujeres. Lo aclaro porque muchas veces nos dicen, bueno, también hay abusos contra los varones. Sí los hay, pero mayoritariamente la violencia hoy en nuestro país y en todo el mundo ocurre en contra de las mujeres. Tenemos también el delito de trata de personas, que está tipificado y sancionado, y en este delito también vemos esta característica de género, tanto en las personas que sufren la trata, como en aquellas mujeres tratantes. Vemos ahí una direccionalidad de género predominante, puesto que la mayoría de las mujeres que viven trata, es una trata donde son explotadas sexualmente. En el módulo 3 me parece que tuvieron la oportunidad de ver el delito de trata, ¿no? De poder escuchar y quizás por primera vez escuchar específicamente lo que es la trata, porque uno escucha como la trata de blancas, no sé si habían escuchado ese término, la trata de blancas. Bueno, es un término que está completamente en desuso, porque en la actualidad las personas que son mayoritariamente tratadas no son personas blancas, son personas de todas las nacionalidades y específicamente aquellas poblaciones o pueblos más vulnerables. Hoy día en Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela, Colombia, en el exterior también, de Europa, África, las mujeres son tratadas y ahí vemos que la mujer es vista a los ojos del tratante, como que es un comerciante, como un objeto, y por lo tanto tiene un valor que debe rescatar, y hasta que no recupere su inversión, esta mujer, digamos, no puede ser liberada. Y por lo tanto, el perseguir y el sancionar este delito es muy, muy difícil, puesto que son verdaderas redes de tráfico de personas que quitan sus documentos, sus formas de comunicación, y generalmente utilizan el engaño para reclutar a las mujeres que luego son explotadas sexualmente. Si bien la trata no solamente es sexual, también es laboral. En
La que más se ve hoy día es la sexual, sin dejar de lado que en nuestro país también hemos visto casos de trata laboral. No sé si recuerdan casos que se han dado en las noticias, donde hay hombres también que han sido tratados en campos, en la agricultura, donde son encerrados, no son bien pagados, etcétera. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque es un delito bastante difícil, como yo les decía, de perseguir y sancionar, por la dificultad que presenta el desarmar estas redes. Sí, el video que se presentó en ese capítulo es impresionante y deja como una sensación de que una no sabe que ocurren estas cosas al lado de una, que puede estar, no sé, en el negocio donde venden los pollos de la esquina, que uno ve salir y entrar personas, estar siendo tratadas muchas mujeres encerradas, violentadas, y eso realmente es muy choqueante. A mí me pasó una sensación como muy similar a la que se siente cuando ve el video, cuando fui en algún momento a la zona norte del país, específicamente en Calama, porque escuché que hay harta gente que trabaja en Chuquicamata, y me imagino que habrán tenido la experiencia de escuchar que las mujeres trabajan, mujeres tanto chilenas como extranjeras, en comercio sexual, y además, bueno, si no es comercio sexual, sí mostrando, digamos, la parte más cruda de la objetivización de los cuerpos de las mujeres. No sé si nos pudiesen a lo mejor contar si han tenido alguna experiencia de saber que ocurre esto en nuestro país. Ahí les doy la palabra por si alguien quisiera comentar. ¿Alguien que quiera hablar, Miguel, no? Me da la impresión de que no, hasta el momento ¿No? nadie. Seguimos. Bueno. También tenemos, en Calama, dice Hernán, aún ocurre, está muy naturalizado. La trata no, pero sí la prostitución. Es muy difícil, sin el conocimiento que quizás hoy día tenemos con el curso, el poder distinguir cuándo es prostitución de cuándo es trata, porque cuando veíamos en el video pareciera que están ejerciendo la prostitución, porque el tratante trata al cliente muchas veces desconociendo que esta mujer está siendo forzada a ejercer estos actos, y por lo tanto es muy complicado el poder sancionarlos, además porque las mujeres muchas veces piensan que han ido de manera voluntaria a ejercer ese trabajo, porque les han dicho que vienen, por ejemplo, a ejercer prostitución, lo que no les han dicho es que van a ser maltratadas, no pagadas, encerradas. Entonces tienen como la doble vinculación con el tratante de que sí las engañó, pero no al 100%, y por tanto no pueden buscar ayuda en la justicia o salir del círculo. Así que el delito de trata es bastante interesante para empezar a mirar el contexto que tenemos hoy día como país con el tema de la migración, y también lo que hemos dejado de ver, porque como decía Hernán, lo hemos naturalizado también. En muchas zonas de nuestro país, sobre todo las portuarias, las extremas, donde se da la trata. Dice Hernán, claro, es una cultura del minero, especialmente en las zonas de minería, sí. Muchos migrantes llegan al comercio sexual, bueno, desconociendo si es como parte de tráfico de personas. Dice también acá alguien que hubo un boom de prostitución cuando comenzaron a llegar de Colombia, tal vez allí hubo trata, puede ser, puede ser. Vinca nos dice que los anuncios también están en los periódicos, lo que naturaliza la trata, y claro, encubre. Toda la razón. Tenemos ahí una legislación que está ahí como boletín, porque todavía no ha sido sancionada por el Congreso ni publicada, pero son ideas legislativas que están tomando fuerza en el Congreso, que esperamos algunas de ellas puedan ser aprobadas, porque implican mayor seguridad para las víctimas, como es el caso de controlar el cumplimiento de las medidas cautelares a través del monitoreo telemático.
es un tremendo desafío, aunque para nosotras es mucho más importante también, o igualmente importante, el trabajar en la prevención de la violencia, no solo en la sanción de ella, sino que en algún día no necesitemos ni siquiera ocupar estos brazaletes. Eso sería lo ideal. Mientras tanto, también hay que ver de qué manera podemos aportar a las víctimas para que se sientan más seguras, para que las medidas cautelares realmente sean respetadas. No sé si vieron en las noticias hace pocos días un femicidio en la región de Los Ríos, una mujer que había denunciado que tenía una medida cautelar, fue asesinada por el padre de sus hijos en su propio domicilio, y luego él se ahorcó. Entonces esto nos dice que las personas que son sancionadas, y muchas veces se les aplican estas medidas cautelares en favor de las víctimas, no las cumplen. No hacen este autorreproche, sino más bien tienden a vulnerarlas, y eso pone en peligro a las personas que están viviendo violencia. También les hablaba hace un rato atrás del proyecto en violencia sobre las relaciones íntimas de pareja que no han convivido, y que tiene por objeto lo que hablamos antes, fortalecer la protección a las víctimas de violencia cuando no ha existido convivencia ni hijos en común. Y también tenemos otros proyectos de ley que sancionan el acoso sexual en espacios educativos. Hemos visto cómo muchas universidades han adoptado protocolos para combatir, ¿no es cierto?, el acoso al interior de las aulas. Hay varias universidades que han además instaurado las oficinas de género para hacer denuncias las estudiantes y estudiantas, pero no hay una normativa nacional que obligue a los planteles educativos a tener normativa hoy día respecto al acoso sexual. Y así también otros proyectos de ley que pretenden modificar la tipificación del femicidio, otros delitos contra las mujeres, y la promoción del deber del Estado de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como proyecto de reforma constitucional. Parece que alguien nos decía algo por chat. Cecilia. Dice Cecilia, la impresión que queda es que medidas cautelares de protección a las víctimas son una broma, disculpe lo duro de mi juicio, pero no tenemos personas suficientes ni tecnología para que sean realmente eficaces. Y Mercedes dice, de hecho, no hay ley al respecto, pero ella los estudiantes se han levantado para poder exigir protocolos. Exacto. Y las oficinas de género hoy día están siendo verdaderas jueces y parte de las denuncias, porque están en el partido educativo, entonces de alguna forma tienen que acoger a las estudiantes, están en protocolos, pero por otro lado también sancionar de alguna manera a... Paola, disculpa, se está escuchando un poco por lo mismo que otra vez no están en el centro de la cámara. Ya. Ahí sí se está ¿Ahí sí? escuchando. Sí. Ya. Ya. Carolina va a comentarles algo. Sí, una puntuación, es súper importante lo que decía la Paula, y vemos también cómo estos proyectos de ley que hoy día a lo mejor no son una realidad concreta, pero es una forma también de ver cómo se ha ido movilizando y complejizando la temática de la violencia. Decíamos al principio que partíamos desde orígenes en nominarlo además así como violencia doméstica, como violencia que ocurre en el ámbito privado, desde una perspectiva más individualizada hasta cómo consideramos ahora que vemos distintos espacios, distintas manifestaciones que afecta a la diversidad de personas también, y eso exige además una mayor complejidad en el sistema de respuesta que somos capaces de articular entre los distintos estamentos del Estado y de la sociedad en general. Entonces tenemos un problema que adquiere mayor complejidad no solo en cómo lo pensamos, cómo lo comprendemos, sino que además exige entonces una respuesta que sea también múltiple, diversa, así como está construido también el fenómeno. Sí, es verdad lo que dice Carolina, y ahí está también nuestro deber o
o responsabilidad social al visibilizar las situaciones de violencia en los espacios donde nos encontremos. También entiendo que lo que nos comentaba Hernán, alguien más que trabajaba en maestro, que era enfermera Vinca, otras personas más que son equipos que trabajan en Mercedes también, certificando en el ámbito de la minería estándares de género. Y eso era algo impensado quizás hace no tantos años atrás. Entonces, hoy día a veces vemos un rechazo que se produce y dicen, están criminalizando todas las conductas como los piropos, que es algo tan, escuchaba folclórico el otro día, como la palabra folclor, relacionada con actos de violencia de género. Entonces tenemos que ir desmitificando en todos los espacios conductas que vulneran los derechos de las personas, no naturalizando, por más que el chiste del comediante sea divertido, me parezca divertido, cuando está discriminando a una persona con capacidades distintas, no puedo pensar que eso es parte de la normalidad de lo que debiese admitirse socialmente, por ejemplo, para hacer un símil, porque la violencia contra las mujeres durante muchos siglos ha sido invisibilizada socialmente. Y con esto queremos hablar también de la doble invisibilización, una que ocurre en la cotidianidad de nuestros hogares y luego institucionalmente, que también a falta de normativa y procedimientos hace que se perpetúe en el tiempo. Hernán dice, lo que debería haber es una mejor cultura y sociedad, no mayor cantidad de guardias. Nunca tendremos personas suficientes ni tecnología en el actual estatus de cultura como la minifalda de Piñera. Era aparte, como la minifalda de Piñera. Sí, lo escuché también, o sea, eso está dentro del imaginario cultural que se promueve en todos los espacios. Cuando veíamos el año, no sé si antepasado, en una reunión donde se regalan muñecas inflables, por ejemplo. Entonces eso también, ahí Cecilia lo aporta. Eso es lo que hay que erradicar, tal como dice Hernán, hay que ir en las bases de nuestra cultura cambiando, porque si no zafamos de esta construcción patriarcal y donde más que naturaliza, yo creo que se perpetúa el modelo de sumisión de la mujer respecto del hombre, de los privilegios masculinos, de la construcción de una única masculinidad o única forma de ser mujer. Vamos a seguir viviendo violencia y ejerciendo violencia. Una idea que conversábamos con el grupo de la mañana también, la forma en que esto evoluciona no es lineal, siempre hay avance y retroceso y sucede al mismo tiempo que tenemos excelentes proyectos de ley que podrían convertirse en garantías de derechos para la equidad de género, pero al mismo tiempo conviven estos otros episodios de nuestra acontecer nacional, como los que mencionábamos, que nos dicen también que no es homogéneo, digamos, este paso de deconstrucción y de desnaturalización de cómo hemos concebido la violencia y las relaciones de género en nuestra sociedad. Un poquito como para ir cerrando el módulo 3 y dándole paso a Carolina para que comente con ustedes el 4, es decirles que en nuestros espacios de trabajo podemos ser agentes de cambio, como decía alguien por ahí en su presentación, escuchando de buena forma y en un espacio adecuado. Después Carolina les va a dar aún mayores detalles de lo que es acoger a una mujer o una persona que está viviendo violencia, para luego también expresarle en todo momento que tiene derecho, no obligación ni presión, de hacer una denuncia, de que efectivamente hoy la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y física vivida por parte de alguien que es nuestro familiar o nuestra pareja sí puede ser denunciada, que existe la posibilidad de hacer denuncia las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en Carabineros como en PDI, que no se nos puede exigir a las personas constatación de lesiones para poder denunciar, que eso es un medio de prueba, no es una obligación para denunciar, que no es lo mismo la constatación o constancia que una denuncia, que son cosas diferentes, que la constancia es solamente dejar un hecho por constar en un documento, en cambio la denuncia es el primer eslabón para abrir un proceso judicial posterior,
que por lo tanto debemos motivar y escuchar a las personas para que se motiven a ejercer su derecho a denunciar, porque es un derecho. Y luego de esto, comentar que si bien la denuncia se puede hacer tanto en Carabineros como en PDI, también se puede hacer directamente en los tribunales penales y en el Tribunal de Familia, así como en Fiscalía, dependiendo del delito de que se trate. Si son específicamente delitos, podremos hacer en los tribunales penales y en Fiscalía. Se trata de violencia psicológica o económica, o no tenemos cómo constatar las lesiones, ya ha pasado mucho tiempo, pero las hemos vivido, también se podrá hacer en el Tribunal de Familia. Y los procedimientos son distintos, pero específicamente podemos mencionar como una pequeña cadena que se puede dar en ambos procesos, que es un periodo donde se abre en el caso penal una investigación, para luego poder escuchar en estos espacios a las personas, poder juntar, digamos, todas las pruebas que sean necesarias para poder acreditar el hecho, para ver si es o no un delito, y en el espacio del Tribunal de Familia, en forma paralela, haciendo el símil, lo que ocurre es el acoger o no la denuncia para luego pasar directamente a una etapa de escuchar cómo las partes o las personas que están en el procedimiento van a probar el hecho que están denunciando. En eso se distinguen bastante ambos procesos, pero en ambos va a abrirse una etapa de prueba, donde tanto en lo penal como en el Tribunal de Familia, o en lo civil, como podríamos decir, podremos probar lo que estamos diciendo. ¿Y por qué quería llegar a este paralelo? Sin necesidad de ponernos tan esquemáticos ni abogadas y abogados para hablar, es que puedan tener muy claro que hoy día los medios de prueba son bastante amplios, a diferencia de lo que ocurría antiguamente. Antes uno no podía llevar a un familiar o un amigo a declarar, porque inmediatamente era objetado por la otra parte, diciendo que esta persona estaba influenciada, que lo hacía por algún interés en particular. Hoy en día se entiende que la violencia en el contexto de pareja ocurre en ámbitos bastante íntimos y que muchas veces son las amigas y los familiares los que escuchan o vivencian junto a la persona estos hechos, y por lo tanto pueden servir como testigos. Grabaciones, videos, pruebas periciales psicológicas, mensajes de texto, mails, etcétera. Hay bastantes medios de prueba, hay bastante libertad para ofrecer pruebas, y en ese sentido también instar a las personas que nos hablan, que están viviendo violencia, a que no eliminen estos medios de prueba, que los guarden, que pueden servirles en algún momento, porque no siempre van a querer denunciar aquí y ahora, pero puede ser que en un futuro próximo sí lo hagan, y si estos medios de prueba desaparecen, va a costar mucho más acreditar lo que han vivido. Terminar comentándoles que las sanciones en el ámbito civil o de familia no acarrean penas privativas de libertad. Entonces, eso como mito, derribarlo inmediatamente cuando nos hablen de, bueno, yo vivo violencia psicológica, pero me da miedo que mi pareja se vaya detenida. Eso no va a pasar, porque en el ámbito civil lo que procede como sanción es una multa, medidas cautelares o accesorias a la dictación de la sentencia, en este caso, que pueden ser la de prohibición de acercamiento, porte de armas, por ejemplo, fijar alimentos para la familia, y en algunos casos anotaciones en la hoja de antecedentes penales, a excepción de cuando se suspende, que es por solo un año, en los otros casos es de manera permanente. Y luego en el ámbito penal, cuando sí hay delitos, podemos arriesgar algunas penas privativas de libertad, pero aclarar inmediatamente que ustedes ya conocerán algo de nuestra legislación. En general las penas no son muy altas, y siempre hay bastantes beneficios para aquellas personas que no han cometido delitos con anterioridad. Esto es posibilidad de llegar a suspensiones, que permiten a la persona, no habiendo cometido otros delitos durante el lapso que dure este periodo de observación, y habiendo respetado las medidas cautelares propuestas, no pasar ni siquiera un día, digamos, cumpliendo alguna pena privativa de libertad. Y así otras formas de cumplimiento que en muy pocas ocasiones se dan privados de libertad. Entonces, en ese sentido, como concluir que siempre la denuncia será una posibilidad para visibilizar la situación de violencia que estoy viviendo, dejar alguna huella en el historial de esta relación con violencia, porque ocurre 20 años viviendo violencia, nunca denuncié, y luego denuncio, y pareciera ser que nos cuestionan nuevamente de que si estuve viviendo 20 años de violencia, cómo no hay ninguna huella en el sistema de lo que estuve viviendo. Entonces, también proponerlo de esa forma, como para ir mostrando y
también inhibir a la persona que lo está haciendo de que lo continúe. Y con esto ir cerrando un poco la parte del módulo 3, no sé si les quedan algunas dudas de lo que hemos hablado o de lo que han leído. Si no hay dudas, Carolina les va a contar un poquito del módulo 4, que es lo que viene ahora, ¿ya? No, pero va a abrir el... Ah, no, esa es la tuya. Ya. Ya. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero la presentación es bien grande, así que vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Decíamos hace un rato que el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha adquirido cada vez mayor complejidad, que hemos salido o saltado desde concebirla más bien como una situación que ocurre entre una pareja en el contexto íntimo, a reconocerla también en otros espacios, que ocurre en distintos contextos, que hay distintos tipos de violencia que se manifiesta también desde distintos ámbitos y que afecta a una diversidad de mujeres. Ay, no me pasa. Ahí. Ya. Y habitualmente para poder tomar algunas acciones de abordaje respecto a la situación de violencia que nos podemos encontrar eventualmente, a grandes rasgos podemos mirar por una parte los factores de riesgo que están asociados a la situación de violencia que afecta a una mujer en particular, algunos indicadores. Y me quiero detener en el tema de los indicadores para señalar que más que haber una receta en particular, como un checklist, siempre hay que hacer una mirada contextual. Entonces, por una parte hay algunos indicadores que no son otra cosa que signos o señales que nos alertan sobre la presencia de algún tipo de violencia psicológica, sexual, física, económica. En las láminas precedentes hay un detalle más exhaustivo de cuáles son o podrían ser algunos de los indicadores más comunes que se observan para identificar los distintos tipos de violencia, pero a eso además debemos sumar a la mirada que estamos teniendo en este minuto, son los factores de riesgo que están asociados a la violencia, ¿ya? Y que son elementos de contexto familiar, individual, comunitario, que por sí solos no indican la presencia de violencia, pero que en conjunto me permitan tener una mirada situacional que me permita entonces advertir que existen factores de riesgo en cualquiera de estos ámbitos que me deben llevar a tomar alguna acción según la situación en particular que yo estoy advirtiendo de una mujer que, por ejemplo, se presenta en algún servicio a pedir ayuda, o que dentro de una empresa soy capaz de reconocer algunos elementos que me podrían indicar que está viviendo alguna situación de violencia. La evaluación de riesgo a la que nos referimos en el módulo no tiene que ver, ojo, con la aplicación de algunos instrumentos estandarizados de test, porque estamos pensando en que esto sea más bien una apreciación global, pensando en que en centros especializados, por ejemplo, en las casas de acogida, en los centros de la mujer, los centros de atención a víctimas de delitos, utilizan pautas o instrumentos específicos que evidentemente no podemos pensar en que todas las personas en todas las instituciones y los espacios no tendrían por qué, digamos, manejarlo. Pero sí hay algunos elementos gruesos que nos permite hacer una evaluación de riesgo que tenga como por objetivo identificar cuál es la gravedad del riesgo de la situación en la que me estoy enfrentando y en base a ello poder realizar las acciones que sean más pertinentes y en el fondo poder acercar a la mujer a los espacios y a las instituciones que le permitan brindar protección y ayuda inmediata, ¿ya? Ahora, que se encuentren presentes uno o más factores no determina que hay una relación causal directa entre la presencia de esos factores de riesgo y la ocurrencia de violencia. Como decíamos anteriormente con la lámina precedente, lo que nosotros estamos mirando aquí es que aumentan las probabilidades de que ocurra una situación de violencia.
Y a pesar ahí de todos los protocolos, entre comillas, objetivos que puedan ocurrir, siempre hay, cuando hablamos de riesgo, hay un montón de factores que uno no puede controlar, ni siquiera las personas que son, entre comillas, más expertas en una intervención, ¿sí? Entonces siempre hay que tener una mirada que involucra además no solo la acción puntual que puede hacer una persona que advierte a una mujer, por ejemplo, que llega a pedir apoyo, o una mujer, supongamos que ya se encuentra en una situación de intervención. Siempre hay un riesgo que de todas maneras escapa a las medidas de protección o de resguardo que se puedan tener. Sí hay algunos factores de riesgo que decimos que son críticos, ¿ya? Y decimos que son críticos porque están asociados a la presencia de un riesgo grave de que aumente la violencia. Y aquí hemos destacado 3 que tienen que ver con que, en primer lugar, la mujer cree que la persona que ejerce violencia es capaz de matarla, que a nosotros nos podría parecer que es una percepción subjetiva, ¿verdad?, que podríamos a lo mejor desde fuera encontrar que tal vez es una percepción un poco exagerada, pero la mujer es quien mejor conoce el contexto en el que se encuentra, la historia además de la relación en que sigue ejerciendo violencia. Por lo tanto, es un indicador importante respecto de si consideramos que se encuentra o no en una situación de riesgo vital, por ejemplo. En segundo lugar, si la mujer que vive violencia ha intentado suicidarse o tiene algún intento de suicidio, eso nos habla también de una situación de un estrés emocional importante que podría eventualmente aumentar el riesgo de que ella estuviese en una situación de vida o muerte. Y en tercer término, cuando la mujer intenta terminar la relación con la persona que ejerce violencia o ha comenzado una nueva relación de pareja, es cuando a partir de la experiencia tenemos que aumenta las posibilidades de que la persona que ejerce violencia pueda realizar alguna acción que la ponga en riesgo a ella y eventualmente a los hijos e hijas cuando hay hijos e hijas en común. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, o seguimos, ¿no? Ya. Tenemos además otros elementos que nos permiten complementar la evaluación o la valoración del riesgo. Por una parte, el tipo de violencia que se está ejerciendo, la periodicidad de la ocurrencia de los hechos de violencia, ¿ya? Si es que no es lo mismo, ¿verdad?, si uno considera que hay una sucesión de situaciones de violencia que afectan a una mujer diaria, o eventos que se han producido, por ejemplo, a lo largo de los años o a lo largo de los meses. El contexto en que se producen, por ejemplo, una situación de violencia donde la persona que ejerce violencia no se cuida, por ejemplo, de hacerlo en el espacio privado, porque ya no teme, digamos, la sanción social que podría ocurrir al agredir a una mujer en público, la intensidad de los hechos de violencia también. Ahora, estos son elementos que, insisto, se toman en cuenta considerando el contexto, porque el riesgo eventualmente puede aumentar potencialmente de un momento a otro, aun cuando la historia de violencia, por ejemplo, haya sido de episodios separados en el tiempo. Si a esto, por ejemplo, le sumamos una situación en que una mujer decide terminar la relación y además comenzar una relación nueva, eso, por cierto, que aumenta las posibilidades de que la persona que ejerce violencia eventualmente podría intensificar además la agresión. Por una parte, acá hicimos una división que es arbitraria y es para efectos de poder distinguir los elementos. Por una parte, decimos que hay factores de riesgo que se asocian a la mujer que vive violencia y que tienen que ver con su historia personal, su entorno familiar, comunitario, pero por otra parte, distinguimos también factores de riesgo, pero que los asociamos a la persona que ejerce la violencia. Entonces, si miramos un poco los factores de riesgo que se asocian a la mujer que vive violencia, habitualmente nos encontramos con una mujer donde hay dificultades en su autoestima, hay una dependencia emocional que generalmente también se acompaña de una dependencia económica,
hay una normalización de la situación y de los hechos de violencia que pudieron haberse vivido en la familia de origen, sumado a ello también un modelo más bien rígido de vivir y de entender los roles de género en las relaciones más cercanas. Suele además acompañarse de algún nivel de aislamiento social en que la mujer va quedando más bien recluida a esta relación que parece como dominar todo el campo de la experiencia, y esto aumenta también cuando hay un consumo de alcohol o de drogas que pudiera también poner escenarios de mayor riesgo. Ahora, dicho esto, quiero decir que hay que tener en cuenta que esto no es, insisto, un checklist que se repita en todas las mujeres que viven violencia, y habitualmente nos encontramos también con mucha sorpresa en las mismas personas que nos toca atender a mujeres, o que nos ha tocado atender a mujeres cuando nos encontramos con mujeres que no responden a estas características y que decimos que no es la víctima ideal. Y que a veces esa misma percepción, porque no es una mujer, digamos, que aparenta estar en una situación como de más sumisión o que sea más de bajo perfil, y eso a veces nos desconcierta porque esperamos también o tenemos un prejuicio respecto de cómo ella se va a comportar en base a esta experiencia de violencia. Eso también lo tenemos que poner ahí a la mesa y tomarlo, considerar también cuáles son nuestros propios prejuicios acerca de lo que nos imaginamos que debiera ser como una víctima, entre comillas, ideal, así también con la persona que habitualmente nos imaginamos que podría ejercer violencia. Mirando los factores de riesgo que se asocian a la persona que ejerce violencia esta vez, tenemos también que hay un elemento fuerte respecto de roles y estereotipos de género, de cómo se vivieron al interior de la familia, en los espacios de socialización más cercana y más primaria, que tienden más bien a ser rígidos. Hay un modelaje también ahí de cómo yo aprendo a ser, cuál es mi rol en una relación de pareja y qué es lo que espero también de cómo se comporte esa pareja en relación a mí. Se observa también ciertas dificultades para la expresión más afectiva y emocional, que calza también con esto de un rol más tradicional, por decirlo de alguna manera, desde lo masculino, habitualmente, como en una contención de la expresión emocional, y lo que decimos que se manifiesta a veces como una disociación o como un quiebre entre lo que se muestra hacia afuera y cómo se muestra hacia adentro en las relaciones como más íntimas. Habitualmente escuchamos como, por ejemplo, no sé, del contexto más cercano, que las personas como que no se lo esperaban, como que nunca vieron que esta persona a lo mejor podía ser capaz de ejercer alguna conducta violenta. Y ponemos también, igual que respecto de las mujeres que viven violencia, el consumo de alcohol y drogas como un elemento que puede también incrementar factores de riesgo para que se produzcan también los hechos de violencia, que no los explican, por cierto, no lo explican, pero que también le agregan una complejidad a la atención tanto de la persona que es víctima como de la persona que está ejerciendo la conducta violenta. Después tenemos algunos elementos importantes de primera acogida o de primer apoyo, que son, a uno le pudieran parecer como bien de perogrullo, pero a veces uno se olvida de que la persona que consulta, tal vez es la primera vez que... Parece que nos están hablando. Sí, o sea, Mercedes... Ya, sí. Fue solo eso, si quieren lo leo, dice, esa disociación muchas veces hace que la mujer no sea creíble. Una pena y una actitud que hay que cambiar. Sí, sí, efectivamente, porque estos prejuicios están no solo en las personas, entre comillas, comunes y corrientes, también en los operadores de justicia, en los operadores públicos, sociales, con los que se enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos de atención del sistema judicial, en las policías, etcétera. Y
aparece como muy chocante esto de que la mujer, por ejemplo, se retracte después de haber hecho una denuncia, o que minimice y naturalice la situación de violencia de la que ha sido víctima. Y eso incide fuertemente en desacreditar también el relato que hace. Y eso también termina muchas veces como consecuencia desalentando a la mujer para proseguir con un proceso judicial, por ejemplo. Tiene mucha razón la compañera que lo comenta. Decía que respecto de la primera acogida, tenemos que pensar que podemos encontrarnos con que esta sea la primera y a lo mejor la única vez que una mujer va a solicitar apoyo, por lo tanto, la idea es poder entregar información que pueda serle útil, que sea clara, que nos permita hacerle una devolución en lo inmediato, que a ella le sirva para identificar que está bien que ella haya pedido, se haya animado a pedir apoyo, que puede identificar además con qué recursos cuenta, poder además hacer una buena referenciación o derivación, que no solo implique decirle, señora, vaya a la oficina no sé cuánto porque creo que ahí atienden no sé qué, sino que ojalá uno pueda explicarle para qué sirve, pueda luego hacer el contacto con la oficina con la que deriva, y poder hacer un puente también que le permita tener como un sistema más protegido para poder brindarle apoyo en esta situación. Asimismo, poder ayudar a la mujer a elaborar un plan, aunque sea rudimentario, de seguridad, que le permita identificar con qué cuenta, dónde se está moviendo, cuáles son los espacios que frecuenta, qué decisiones en lo práctico a lo mejor tendría que tomar, etcétera. Hay algunas sugerencias para esta primera acogida que tienen que ver con cuestiones, como decía, como bien prácticas, pero que de verdad que hacen la diferencia, como por ejemplo conversar con la mujer en un lugar más bien tranquilo, que ojalá no se interrumpa. Imaginémonos cómo nos sentiríamos nosotras si es que vamos a contar una situación íntima que muchas veces nos avergüenza en un espacio, no sé, en una oficina donde circula mucha gente, donde no se puede conversar con un poco de privacidad. Animarla a hablar también, pero sin presionarla. Sabemos que es una revelación difícil. Generar un ambiente cálido también, amable, empatizar con la mujer, hacerle comentarios señalando que nosotros, si bien no estamos viviendo esa situación, imaginamos que debe ser difícil hacerlo, pero que valoramos que esté ahí haciéndolo. Escucharla también con atención. Ahí es súper importante poder ser muy consciente además del lenguaje corporal que uno utiliza, porque si yo le digo, sí, me interesa mucho lo que usted está diciendo, pero estoy hacia atrás, o mirando para otro lado, o viendo el teléfono, eso contradice absolutamente lo que yo le estoy declarando. Si la mujer llora, por ejemplo, darle el espacio para que pueda hacerlo, apoyarla con acciones concretas, algo que de repente uno piensa, pero es tan simple como ofrecerle un vaso de agua, decirle que se puede tomar su tiempo, hacerla saber también que su situación no es un caso aislado que le ocurre a otras mujeres y que está bien pedir ayuda, ayudarla también a tomar algunas decisiones, no tomar decisiones por ella, pero apoyarla en el sentido de que pueda ella visualizar qué elementos a lo mejor prácticos, en eso ella se está enredando y que se los puede ordenar en este plan de seguridad que hablábamos. Quizás eso le permita poder pensar con mayor claridad y poder tener una opción para emprender una acción concreta. Entregar la información que sea clara, en un lenguaje sencillo, ojalá algo por escrito que ella se pueda llevar, porque sabemos además muchas veces que el hecho de tener esta primera acogida no significa inmediatamente que la mujer va a salir de ahí, digamos, y va a ir inmediatamente donde le sugerimos que fuera. Seguramente se tomará su tiempo, le dará unas vueltas, y en el momento, con además el estrés, digamos, emocional de estar haciendo un relato, seguramente habrá muchos elementos de los que se conversaron que no los tenga a la mano. Por eso es importante también que ella se pueda llevar alguna información que pueda revisar después. Teléfono, dirección, el nombre de la persona, etcétera.
También no entregar exceso de información. A veces uno por querer hacerlo mejor, ¿verdad? Empieza como a hacer recomendaciones, etcétera, y termina enredando a la persona, y ahí hay que ser muy conciso, muy clara, muy precisa, aclarar las dudas, preguntar, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Para que tenga la oportunidad de poder irse lo más clara posible. Reforzar además que la violencia intrafamiliar en este caso, o en ese caso, está sancionada por la ley y que existen mecanismos para proteger a las víctimas si es que ella finalmente decide hacer una denuncia, que no es, digamos, lo que uno espera resolver en el minuto en que hace la primera acogida. Muchas veces los procesos de denuncia llevan meses, incluso, por ejemplo, para mujeres que pueden ingresar a una casa de acogida por encontrarse en una situación de riesgo vital. La denuncia siempre es algo que se trabaja. Decíamos además explicar en forma clara, sencilla, cuáles son los procedimientos judiciales, un poco lo que veía la Paula hace un ratito, poder repasarlos también y para poder tener esa claridad y entregar la información justa y necesaria para que pueda tomar alguna acción. Hay algunas, quisimos hacer este cuadro que es como muy práctico, señalando algunas cosas que no debiéramos hacer cuando se comienza a pesquisar una situación de violencia. Entonces tenemos por una parte cuáles serían como las consignas adecuadas y las no adecuadas. Lo no adecuado, ¿verdad? Si miramos el concepto de empatía, no entiendo por qué insiste en seguir con esta persona si usted sabe que le hace daño, se parece. Seguramente eso, si le decimos eso es un comentario más de los miles de comentarios que le han hecho en ese sentido, y sabemos que eso no ha dado mayores resultados porque se encuentra en esa situación. Respecto de la atención que le ponemos, ¿me puede repetir lo último? Porque justo me hablaron, esto de no estar ahí concentrado en lo que la mujer te dice, en hacer un contacto visual, en demostrar que te interesa lo que te está señalando, no emitir juicios, ¿verdad? ¿Por qué no denunció antes y no siguió con la denuncia? ¿Y cómo sigue viviendo con él? Que son preguntas que o sea, se lo van a hacer en su espacio diario, seguramente se lo hacen hace mucho tiempo. Entonces, escuchar más de lo mismo no la va a ayudar a movilizarse del lugar en donde está. Demostrar respeto, ¿verdad? Eso no es violencia, señora, no es tan grave lo que me está contando. Sí, finalmente mi papel allí, al recibir una situación o un relato, no es juzgar si eso califica o no como violencia, sino más bien recibirlo y hacer algo con eso. Y las entidades que tengan que hacer una investigación posteriormente podrán evaluar y documentar eso como parte del proceso, pero no es el momento de hacer un juicio respecto de la veracidad o no de lo que me están contando. Dejar claro además que se está allí para brindar apoyo. Lo que yo no podría hacer es decirle, no la podemos ayudar, usted está pidiendo muchas cosas y es imposible. Seguramente una mujer no tendría por qué tener la claridad de que justo la institución donde se dirige por primera vez es la que le va a resolver un montón de aspectos que a lo mejor no es de su competencia. Pero ese no es el momento como para poder señalarle esos elementos, porque finalmente el hacer la primera acogida y poder hacer una derivación, una referenciación, es algo transversal independiente de la especificidad de la institución o del espacio en el que se encuentre la mujer. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario, alguna duda que haya surgido. ¿No? Ya, voy a ir con esta última lámina entonces, que trata de esquematizar un poco la ruta de las necesidades de atención en violencia contra las mujeres, que involucran siempre a múltiples sectores y varias instituciones. Ahí hay un comentario. Ya, sin dudas. Reforzamos que no hay dudas. Lo voy a dejar. Ya. Si ustedes se dan cuenta, en el módulo 4 hay una lámina que me parece que está al final y que hace como una tabla de doble entrada con las instituciones que son parte de la ruta de atención en materia de violencia contra las mujeres y cuáles son las prestaciones o los servicios que entregan. Esta lámina habla de eso un poco.
tenemos por una parte la detección, donde hay tres elementos centrales, que lo primero es romper el silencio y tomar conciencia de alguna manera, por muy mínima que ella sea, de la situación de violencia que se está viviendo. En la detección también nos interesa que hayan redes sensibilizadas, que estén capacitadas, que estén activadas, que ojalá estén poniendo en marcha protocolos internos y externos para acoger situaciones de violencia, y donde en esta fase de detección tenemos que la prevención es un factor protector porque nos permite además contribuir a desnaturalizar estas conductas que están muy ancladas en nuestra sociedad. En un segundo momento tenemos la acogida. Decíamos que la primera acogida es clave, que lo relevante aquí es entregar orientación e información que sea claro, preciso, que podamos hacer una buena derivación o una buena referenciación y que se pueda activar la respuesta. Decimos una derivación asistida y no una derivación a secas porque estamos pensando en que una mejor derivación es cuando nosotros podemos hacer una gestión post la atención misma de la mujer, que implique una llamada, un correo electrónico que nos ayude o ayude en el fondo a la mujer a tener una mejor recepción de la solicitud de apoyo que ella está haciendo y que nos permita a nosotros también tener alguna trazabilidad de qué pasó con esa consulta o esa petición de ayuda que se nos planteó en algún momento. En tercer lugar, el apoyo integral, ¿ya? Tenemos por una parte la atención en salud física para contratar las lesiones, el apoyo psicosocial en violencia, la evaluación del daño, del riesgo en el que está la mujer, la atención psiquiátrica cuando hay algún trastorno de salud mental y la necesidad de una prescripción de fármacos, por ejemplo, como tratamiento complementario al apoyo terapéutico, el acceso a recursos sociales que permitan a la mujer que está en una situación de violencia romper también esta situación de dependencia económica, muchas veces la que se encuentra, fortalecer su autonomía, y en aquellos casos muy especializados, por ejemplo, la reparación, pensamos, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, la violencia sexual, donde hay una necesidad también de reparación terapéutica que sabemos que es de larga data. En cuarto lugar, tenemos las necesidades que cubrir respecto de la protección, que van a depender también del nivel de riesgo. Por ejemplo, en nuestro país tenemos que para las mujeres que están en una situación de riesgo alto, está como medida inmediata las casas de acogida, en caso de que ellas acepten ingresar. Y en niveles más bajos de riesgo tenemos atención ambulatoria en centros de la mujer, por ejemplo. Y en último término, no por ello menos importante, al contrario, el acceso a la justicia, que tiene que ver con la posibilidad de recibir no solo representación jurídica, sino también orientación respecto a los temas que que se derivan de la situación de violencia en particular, una solución judicial respecto de la denuncia, por ejemplo, y el acompañamiento en este proceso que es justo y que es un derecho de todas las mujeres que viven violencia. No sé si queda alguna duda, algún comentario. Estamos ya un poquito pasados en la hora. ¿Cómo nos devolvemos? Sí. Nos interesa que puedan retroalimentarnos si quedan dudas o algún contenido que quisieran profundizar. Ya sabemos que estamos como pasadas en la hora, pero para no perder la oportunidad. Sí, Sonia, que estés bien. Chao, Sonia. A ti, nos vemos. Sí, respecto a la pregunta de Mercedes, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género están trabajando con el Consejo Nacional de Televisión para poder específicamente regular la publicidad sexista, y también desde Perú nos han dado una lección, una idea respecto a lo que hacen ellos en la publicidad y también en la televisión abierta, que cada vez que se mencionan o se tratan temas relativos al género o a la violencia de género,
debe como contraparte inmediatamente publicitarse en banners los fondos de ayuda a las mujeres que viven violencia, como parte de una responsabilidad social de los canales. Entonces, todo eso se está conversando hoy día para que en algún momento pueda convertirse en normativa también para la televisión y los espacios publicitarios y también de programación. Sí, sí, Mercedes, esa es la idea, que podamos intervenir. Vamos a ver qué pasa, porque tú sabes también la libertad hoy día de prensa, hay hartas cosas que nos impide regular, pero estamos en eso, estamos trabajando para poder al menos agregar la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación en no reproducir la violencia. Bueno, a lo mejor, si no hay dudas, despedirnos, agradecerles su participación. Dejamos obviamente abierto el micrófono para ustedes, si quieren decirnos algo. Por nuestra parte, creemos que logramos al menos nuestro objetivo de hoy, que era poder establecer este vínculo con ustedes y tratar de aclarar dudas o contenidos. Muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por participar. Espero haya sido una jornada que les sirva para retroalimentarse de toda esta información que a lo mejor es difícil de comprender, ¿verdad? Hernán nos dice todo muy claro. Bueno, de todos modos los micrófonos están abiertos por si se quieren despedir, porque ya estamos a la hora de finalizar. Chao. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Suerte, gusto conocerles. Igualmente. Chao, chao, que estén todos y todas muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.